Luis, en este vídeo vamos a hablar del diagnóstico de la artrosis. A ti te va a la consulta un paciente que se queja de dolor en una articulación, etcétera. ¿Qué le haces tú para diagnosticarlo de artrosis? Bueno, lo principal, sobre todo, como en general en la medicina, es por lo que nos cuenta el paciente, por la historia clínica. Y normalmente por las características del dolor y la localización de esa articulación, porque como ya hemos comentado anteriormente, pues normalmente va a afectar sobre todo a las manos, a las rodillas, a la columna y en ocasiones a la cadera. Vemos esas características del dolor que también hemos comentado anteriormente, un dolor que suele doler cuando se mueve la articulación y que mejora con el reposo, y después por supuesto con la exploración vemos cómo es ese dolor y si existe algún grado de limitación. En un paciente con artrosis, ¿qué exploraciones complementarias soléis pedir? Pues es correcto, es decir, que generalmente en un paciente con artrosis tampoco hacen falta demasiadas pruebas complementarias. Muchas veces pedimos una analítica, pero sabiendo que esa analítica es para confirmar que no hay alteraciones, más que porque la artrosis produzca alguna alteración propia de ella. Y sobre todo radiografías. Con una radiografía muchas veces es muy sencillo valorar el deterioro de esa articulación. Vemos o no vemos el cartílago, porque el cartílago es radiotransparente, pero vemos que esos huesos se pegan precisamente por la falta de cartílago. Vale. Además, pues se ve un reforzamiento, que es lo que llamamos esclerosis dentro de la articulación, y unos picos, que son los osteofitos, que es el intento de la articulación de recuperarse, pero que finalmente no puede hacerlo. Bueno, has dicho una cosa que me ha parecido bastante interesante, y es que la artrosis no da ninguna alteración analítica como tal enfermedad. Luego una persona puede tener otras enfermedades, pero que no da alteración, y que en general con una radiografía pues tenéis en la mayoría de los casos datos suficientes para hacer un buen diagnóstico. ¿Y qué papel jugaría la ecografía? Pues por ejemplo, la ecografía, lo que pasa es que hay muchas articulaciones, porque la ecografía lo que valora son estructuras que son muy superficiales, porque el hueso, por ejemplo, la haría de parapeto y no deja pasar a atravesar los ultrasonidos. Entonces sirve, pues por ejemplo, en algunas articulaciones para ver si hay líquido en el interior de la articulación y sobre todo para ver las estructuras que están alrededor de esa articulación, pero no propiamente para ver en muchos casos lo que es la valoración específica de una artrosis. Igual pasa con la resonancia. La resonancia normalmente tampoco la utilizamos en la valoración de una artrosis. Distinto es cuando afecta a la columna, porque también hemos comentado que aparte de lo que son las articulaciones, afecta a los discos y a los nervios que están, a las raíces de los nervios que están alrededor, y eso sí se ve mejor en una resonancia que en una radiografía convencional. ¿Y el escáner? ¿Cuál de las dos exploraciones, escáner, resonancia o, por ejemplo, me imagino que será dependiendo de la localización, ¿o no? Efectivamente, depende de la localización y depende de qué estructura queramos ver. Si queremos ver hueso, siempre lo vamos a ver mejor con una radiografía o con un escáner. Si queremos ver, por así decirlo, partes blandas, lo que son músculos, lo que son tendones, lo que son estructuras nerviosas, lo que son hematomas, eso lo vamos a ver mejor con una resonancia. Los discos intervertebrales también. Mejor la resonancia. Sí. Pero yo veo que, no sé, cualquier paciente que tiene artrosis de rodilla, casi siempre le veo y dice, me han hecho una resonancia, ¿se hacen muchas? ¿O tú crees como reumatólogo que se hacen las necesarias? Se hacen resonancias, y yo muchas veces digo que hacemos resonancias al dolor, o que se piden resonancias al dolor, y que muchas veces lo que hay que interpretar, y muchas veces con una buena exploración y una detallada historia, no es suficiente, es suficiente y no es preciso más pruebas complementarias. Solo, sobre todo, pues cuando se sospecha, en el caso de una rodilla, que hay un menisco roto, que hay unos ligamentos cruzados dañados. Entonces, en esos casos, y sobre todo cuando vas a tomar medidas como son medidas quirúrgicas, entonces sí es conveniente tener muy buen detalle de la articulación. Pero si por ejemplo es para mandar un antiinflamatorio, para una pastilla le da igual que haya un daño o no. Ya, es que sería con vista a un tratamiento bastante más agresivo de un tratamiento convencional. Claro. Muy bien, pues ya nos ha quedado, por lo menos a mí me ha quedado muy claro el tema del diagnóstico y de qué exploraciones complementarias pedir y cuándo pedirlas. Desde Murcia, España, Juan Madrid para Salud.